Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, la hora que estén viendo, estudiantes. Em, Vamos a continuar con el tema número 2 de la asignatura variable compleja. Vamos a ver el tópico de tipos de funciones en variable compleja. Funciones en variable compleja. La clase anterior habíamos visto que una función en variable compleja es la relación que existe entre la variable compleja z con la variable compleja w, ¿no? La variable compleja z es, es un conjunto de puntos en el plano complejo z, ¿no? La variable compleja w también es un conjunto, una región de puntos en el plano complejo w, ¿no? Una función en variable compleja es esa relación que existe, ¿no? Entre ambas regiones, entre ambas regiones, ¿no? Y esta función puede ser uniforme o multiforme, como habíamos visto en la pasada clase. Funciones polinómicas. Una función en variable compleja que va del plano complejo conjunto de partida, el plano complejo Z al conjunto de llegada con plano complejo W, ¿no? Una función en variable compleja es polinómica cuando tiene esta estructura. En sí es como un polinomio, ¿no? Como los polinomios que conocemos de la variable real, pero ahora en lugar de la variable x que conocíamos de los polinomios es la variable z, la variable compleja, ¿no? Entonces, esta es la forma que tiene una función polinómica, donde a sub n menos uno a sub n menos 2 y así sucesivamente son coeficientes, ¿no? Son los coeficientes. En general podemos decirle a sub k, que pertenece al plano complejo, donde k pertenece a los naturales, excepto el cero, ¿no? Es decir, bueno, a los naturales incluido el cero, ¿no? A los naturales incluido a cero, con el primer término diferente de cero, ¿no? Diferente del cero complejo, el primero. Justamente para tener el grado del polinomio, ¿no? El grado n es el grado del polinomio. Y este grado, pues, es un número natural que incluye al cero, ¿no? O sea, este n sub cero es los naturales incluido el cero. Esta es la forma que tiene, ¿no? Una función polinómica. El dominio de una función polinómica es para todo z que pertenece al plano complejo, ¿no? Es decir, que no tiene ninguna restricción. Y una función polinómica es uniforme, ¿ya? Una función polinómica es uniforme. Por ejemplo, podríamos tener estas funciones, ¿no? La, una función de grado 3, ¿no? Un polinomio de grado 3, como vemos acá. Acá están los coeficientes, ¿no? Tiene la estructura, solo que el valor de n ahora vale 3. O podría ser una función cuadrática, ¿no? La función cuadrática, el valor de n vale 2, ¿no? Aquí su coeficiente vale 1. Como no tiene el z ni el, digámoslo así, no el término independiente, serían 0, ¿no? Eso puede ser 0, el que no puede ser 0 es el primero, ¿no? Aquí dice que el primero tiene que ser diferente de 0. Ya. Vayamos con la función racional. La función racional también es una función que va de los complejos a los complejos, ¿no? Del plano complejo z, conjunto de partida, al plano complejo w, conjunto de llegada. La función racional tiene esta forma, ¿no? Es un cociente de polinomios, es decir, tenemos un polinomio numerador y tenemos un polinomio denominador, ¿no? Donde dice que P y Q son polinomios, ¿no? Esto me indica. Y el polinomio denominador debe ser diferente del cero complejo, ¿no? Es decir, este no puede ser cero. Similar, ¿no? A lo que ocurría en variable real, ¿no? Tenemos que evitar la división entre cero porque ahí es donde la función se dispara. Acá pasa lo mismo, ¿no? En una función racional compleja tenemos que evitar la división entre el cero complejo. Entonces por eso que el q de z tiene que ser diferente del cero complejo. Bueno, de la función racional tenemos varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos es la función inversión. La función inversión donde el numerador es 1 y el denominador es z, ¿no? La famosa función inversión. Esta función inversión lo que me da es el inverso multiplicativo de algún número, ¿no? El dominio es para todo valor de z, excepto para el cero, ¿no? Porque esta función no está definida cuando el denominador vale cero, el cero complejo, ¿no?
Entonces, es la función inversión, ¿no?, que se utiliza para ciertos cálculos, ¿no? Ya. La función inversión también es una función uniforme, ¿no? Una función uniforme, es decir, que cumple con las condiciones de existencia y unicidad. Ya, de la función inversión podemos calcular, a ver, sus ecuaciones de transformación. ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de f de z reemplazamos u más i veces b, ¿no? O sea, esta función la podemos expresar en la forma estándar como parte real más i veces parte imaginaria. 1 sobre z. Y en lugar de z estamos reemplazando x más i veces y, ¿no? Ahora, acá lo volvemos a copiar y vamos a eliminar el i del denominador. Para eso multiplicamos por su conjugado, por el conjugado del denominador. Acá está. X menos y abajo, x menos y arriba, ¿no? Para que no afecte. Al multiplicarse por 1, arriba me da lo mismo. Y al multiplicar un número complejo por su conjugado, nos da parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Repartiendo este denominador al primero y al segundo, vamos a tener el u, que sería la parte real, ¿no? X sobre x cuadrado más y cuadrado. Y repartiendo al menos y veces y, vamos a tener la parte imaginaria, ¿no?, que sería el menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no?, el v. Entonces, estas serían las ecuaciones de transformación de la función inversión. Ya. Continuemos con la función racional, ¿no? Seguimos en la función racional. A ver, otro ejemplo. Inciso B puede ser la función bilineal. ¿Qué es la función bilineal? La función bilineal es cuando tenemos una función polinómica de grado 1, ¿ven? El exponente es 1 en el numerador, y también tenemos una función polinómica de grado 1 en el denominador, ¿no? El grado del polinomio es 1, ¿no? 1. Entonces, esa es una función bilineal. Acá nos especifica, ¿no?, que los coeficientes a, b, c, d, e pertenecen al campo de los números complejos. El valor de c tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? ¿No? Porque si el valor de c fuera 0, pues este sería un complejo que se repartiría y sería simplemente un polinomio, ¿no? Una función polinómica de grado 1. Por eso aquí dice que tiene que ser diferente de 0, ¿no? Y también que el producto de bc menos ad tiene que ser diferente del 0. ¿Por qué? Esto porque para evitar factorizaciones, ¿no? Es decir, imagínense que el numerador sea factorizable y que el denominador sea uno de los factores, ¿no? Entonces se cancelaría y nos daría simplemente una función constante, ¿no? Entonces, por eso justamente nos da esta condición. El dominio de la función bilineal es para todo z que pertenece al plano complejo, tal que el denominador, ¿no? O sea, cz más d tiene que ser diferente del cero complejo. Ese es el dominio. La función bilineal también es una función uniforme, ¿no? Al ser racional también es uniforme, es decir, cumple condiciones de existencia y unicidad, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una función inversión. F de z es z menos i sobre i z más 2, ¿no? Acá está, el coeficiente de a valdría 1, el de b valdría menos i, el de c valdría i y el de d valdría 2, ¿no? Polinomio de grado 1 arriba, polinomio de grado 1 abajo, ¿no? Ahí está. Su dominio es para todo z que pertenece al plano complejo, tal que z tiene que ser diferente de 2i. ¿Por qué diferente de 2i? Porque si z va a valer 2i, el denominador se va a hacer 0, se va a hacer el 0 complejo, ¿no? Porque miren, reemplazamos aquí 2i por i, va a ser 2i cuadrado, eso vale menos 2 más 2 me va a dar 0, ¿no? Por eso tenemos que evitar la división entre 0, entonces z tiene que ser diferente de 2i. Ya, acá tenemos una pequeña tarea, o sea, una primera tarea, que es hallar las ecuaciones de transformación u y b de esta función bilineal, hallar u y b, ¿no? Entonces, eso les dejamos como tarea. Bien. Vamos ahora con la función exponencial. La función exponencial también va del conjunto de partida, los complejos, al conjunto de llegada también complejos, ¿no? Del plano complejo z al plano complejo w. La función exponencial tiene esta forma: e elevado a la z, ¿no? El dominio.
La función exponencial está definida en todo el plano complejo, ¿no? No tiene ninguna restricción. Es por eso que su dominio de la función exponencial es para todo z que pertenece al plano complejo. F de z es una función uniforme, ¿no? Es decir, que cumple con condiciones de existencia y unicidad. Ya, a ver, vamos a encontrar sus ecuaciones de transformación. En lugar de w o de f de z reemplazamos u más i veces b, ¿no? Porque quiero expresarlo en forma estándar. Por eso en lugar de w reemplazo u más i veces b. Igual a e a la z, dice, ¿no? Pero en lugar de este z reemplazamos x más y veces y, ¿no? En lugar de este z. Ahora, por teoría de exponentes, este e a la x más y lo podemos repartir en dos factores, ¿no? En el factor e a la x por e a la y. Porque sabemos que el producto de potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman, ¿no? Entonces es equivalente. Ahora, el e a la x lo dejamos y el e a la menos, bueno, el e a la y, ¿no? El e a la y, vamos a utilizar la fórmula de Euler, ¿no? Vamos a utilizar la fórmula de Euler, que nos dice que e a la y es coseno de y más i veces seno de y, ¿no? Usando la fórmula de Euler. Luego, el e a la x multiplicamos a cada uno, propiedad distributiva, y vamos a tener la parte real que sería e a la x coseno de y, la parte real sería u, ¿verdad? Sería u de xy. Y la parte imaginaria sería multiplicar e a la x por i seno de y, ¿verdad? Sacamos la parte imaginaria que va a ser e a la x seno de y, e a la x seno de y que sería v, ¿no? Estas serían las ecuaciones de transformación de la función exponencial. Acá hacemos una observación importante, ¿no? La función exponencial es una función periódica. Es una función periódica de periodo 2k pi por i, donde k pertenece a los enteros. Esto un poco, a ver, razonaremos, ¿no? La función exponencial real, digamos y igual e a la x, era una función estrictamente creciente, ¿no? Una función estrictamente creciente que se disparaba, ¿no? O sea, que crecía exponencialmente. No era periódica, ¿no? Pero en cambio la función exponencial en el campo complejo es una función periódica, justamente porque en la fórmula de, o sea, al aplicar la fórmula de Euler aparece, ¿no? Lo que es el coseno y el seno. Y sabemos que el coseno y el seno son funciones periódicas, ¿no? En el campo real. Entonces, esa periodicidad digamos, ¿no? Que se la traspasa a la función exponencial en el campo complejo, ¿no? Por eso es que la función compleja exponencial, la exponencial compleja, es periódica, ¿no? Y aquí tiene su periodo. Recordemos, ¿no? Que una función periódica de periodo t que pertenece a los complejos, ¿no? Para todo z que pertenece al dominio de la función, siempre y cuando, ¿no? F de z es igual a f de z más el periodo, ¿no? Más el periodo. Ya. Vamos con otra. Funciones trigonométricas complejas. Funciones trigonométricas complejas. Las funciones trigonométricas complejas también van, ¿no? Del conjunto de partida números complejos al conjunto de llegada de números complejos. Las funciones trigonométricas complejas, empezaremos por las de la trigonometría circular, ¿no? Estas funciones son uniformes, ¿no? Son uniformes. Es decir, que cumplen con condiciones de existencia y unicidad. Dentro de las funciones trigonométricas tenemos las funciones trigonométricas circulares, ¿no? Que vienen de la trigonometría circular. Aquí tenemos, ¿no? Lo que es la función w igual a f de z, que sería la función seno de z. Tenemos la función coseno de z, ¿no? Tenemos la función tangente de z. Tenemos la función cotangente de z, la función cosecante de z, la función secante de z, ¿no? Y pues tenemos que considerar algunas relaciones que hemos deducido, ¿no? Bueno, aquí no se está moviendo muy bien. Tenemos que considerar estas relaciones, ¿no? Un segundito, es que no se está viendo muy bien esa parte. Ahí, aquí está.
decíamos, ¿no? Que estas relaciones tenemos que acordarnos, ¿no? Del primer tema. El coseno de z era igual a e a la iz más e a la menos iz sobre 2, ¿no? El coseno complejo. Claro que nosotros aquí lo hemos hecho con tita, pero ahora lo podemos generalizar con z, ¿no? Y también el seno, ¿no? El seno. Seno de iz menos seno de e a la menos iz sobre 2i, ¿verdad? O sea, hemos deducido que el seno complejo era e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, ¿no? Entonces, estas relaciones tenemos que tenerla en cuenta para operar con las funciones trigonométricas circulares. Ya. Y aquí tenemos algunas identidades trigonométricas de la trigonometría circular, ¿no? Algunas identidades de la trigonometría circular que son similares a las identidades trigonométricas de las funciones trigonométricas en el campo real, ¿no? Por ejemplo, tangente es seno sobre coseno, es lo mismo, ¿no? Cotangente es coseno sobre seno. Cosecante es el recíproco, ¿no? Del seno, 1 sobre seno. Y secante es recíproco del coseno, ¿no? Es 1 sobre coseno. También teníamos que el seno de un negativo, ¿no? Del negativo de, ahora va a ser, ¿no? De un complejo, es igual al negativo del seno de ese mismo complejo, ¿no? Pero sin negativo. Lo mismo con el coseno, ¿no? El coseno de un negativo era igual al coseno del positivo, ¿no? Lo mismo, pero ahora este sería número complejo, ¿no? Ya no número real. También aquí tenemos lo que es la identidad pitagórica, ¿no? La identidad pitagórica. Coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z igual a 1, ¿no? Aquí ya no es ángulo, aquí ya es número complejo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una identidad. Tenemos el seno de la suma de dos, en este caso de la suma de dos complejos. Seno del primero por coseno del segundo más seno del segundo por coseno del primero, ¿no? Y si es negativo, aquí también es negativo, ¿no? Y cuando es el coseno de la suma, es igual, ¿no? Coseno del primero por coseno del segundo, cuando es más, aquí es menos. Seno del primero por seno del segundo, ¿no? Y cuando es menos, aquí es más, ¿no? Entonces, estos son similares, ¿no? Similares a lo de a la trigonometría real, ¿no? A lo que veíamos en ángulos, pero ahora ya no son ángulos, estos son números complejos, ¿no? Eso tenemos que comprender, no es lo mismo. Lo que veíamos en trigonometría, ¿no? En el propedéutico, en el preuniversitario, eran pues ángulos, ¿no? Aquí ya no, ¿no? Aquí ya no, aquí ya son números complejos. A ver, demostraremos la identidad pitagórica. Demostraremos la identidad pitagórica. Demostraremos la identidad pitagórica. A ver, vamos a verlo mejor. Ya. Eh, demostrar la identidad pitagórica, dice, ¿no? Entonces, hay que demostrar que el coseno cuadrado de z más el seno cuadrado de z es igual a 1. Esta identidad pitagórica se puede demostrar en variables real a partir del círculo trigonométrico, ¿no? En el círculo trigonométrico hay que pues, aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? El primer cuadrante, etcétera, ¿no? Y se puede demostrar, ¿no? Y luego generalizar para un ángulo cualquiera. Pero, como hemos dicho, ya no estamos en el campo real, estamos en el campo complejo. Entonces, hay que demostrarlo a partir pues, de lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a demostrar de esta forma. Coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z tiene que ser igual a 1. Coseno cuadrado de z. Primero coseno de z. Hablaremos del coseno de z. El coseno de z sabemos por la identidad, ¿no? O sea, por el coseno complejo, que es e a la iz más e a la menos iz sobre 2, ¿no? Es el coseno. Y está elevado al cuadrado. Lo mismo, ¿no? El seno complejo sabemos que es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, ¿verdad? Y está elevado al cuadrado. Ahora nosotros repartimos el cuadrado al numerador y al denominador y realizamos operaciones, ¿no? En el numerador tendríamos binomio al cuadrado, acá está. El primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Sobre el denominador al cuadrado, 2 al cuadrado sería 4. Y lo mismo hacemos con el segundo. Igual acá no tenemos un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado, como es negativo, sería menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Es este. Acordémonos que aquí es potencia de una potencia, ¿no? Por eso los exponentes se multiplican.
Ahora, si este negativo le traigo aquí, más por menos va a ser menos, va a cambiar el signo a cada uno de estos. Este se va a volver negativo, positivo, negativo. Y como ambos van a tener mismo denominador 4, va a ser una resta de fracciones homogéneas, ¿no? Ya, entonces tienen el mismo denominador, ¿no? Entonces simplemente los numeradores sumamos y obviamente, ¿no? Cambiándole el signo a estos tres últimos, ¿no? Por este negativo. Luego haciendo simplificaciones, ¿no? Vamos a ir simplificando. Y nos va a quedar arriba 4 abajo 4, 4 entre 4 nos da 1 y queda demostrado, ¿no? Es decir, que hemos demostrado que el coseno cuadrado de z más el seno cuadrado de z es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Ya. Una segunda tarea van a tener lo que es demostrar que el seno de menos z es igual a menos el seno de z, ¿no? Entonces, van a tener esta tarea y demuéstrenlo también utilizando estas relaciones, ¿no? El seno complejo, etcétera, ¿ya? Entonces, demuéstrenlo a partir de ahí, ¿no? No de otra manera. Hay que demostrarlo con variable compleja, o sea, con complejos. Ya. Continuemos. Funciones trigonométricas complejas. Ahora vamos con lo que son las funciones trigonométricas hiperbólicas, ¿no? Vamos con la trigonometría hiperbólica. Igual, ¿no? Las funciones van de los complejos a los complejos, conjunto de partida, números complejos, conjunto de llegada, números complejos. La, Estas funciones también son uniformes, ¿no? Es decir, que cumplen con condiciones de existencia y unicidad. Dentro de las funciones hiperbólicas tenemos lo que es el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólico, cotangente hiperbólico, cosecante hiperbólico y secante hiperbólico, ¿no? Y también tenemos que considerar estas relaciones, ¿no? Que el coseno hiperbólico de z es e a la z más e a la menos z sobre 2. Y el seno hiperbólico de z es e a la z menos e a la menos z sobre 2, ¿no? Son similares al seno y el coseno complejo, ¿no? Solo que no tienen el i, ¿verdad? El otro tiene el i. Este no tiene el i. Ya. Algunas identidades de la trigonometría hiperbólica, ¿no? De la trigonometría hiperbólica. Tangente de z es seno de z sobre coseno de z. Cotangente sería coseno hiperbólico, ¿no? Sobre de z sobre seno hiperbólico de z, ¿no? Aquí igual también, ¿no? Hiperbólico. Eh, el recíproco del coseno, el recíproco del coseno sería de cosecante, mejor dicho, ¿no? De cosecante sería el seno, ¿no? 1 sobre seno hiperbólico de z. Y lo mismo, el recíproco del secante hiperbólico de z sería el coseno, ¿no? El coseno hiperbólico de z, 1 sobre el coseno hiperbólico de z. Igual, el seno hiperbólico de un negativo es igual a menos el seno hiperbólico del positivo, ¿no? Es como si el negativo saldría. Y si tengo el coseno hiperbólico de un negativo, es como si fuera el coseno hiperbólico del positivo simplemente, ¿no? Similares a la de la trigonometría circular. Acá, en la trigonometría circular había una identidad, que era la identidad pitagórica, que la hemos demostrado, ¿no? Que era coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, ¿no? De z. Ahora, en la trigonometría hiperbólica, esta sería, ¿no? Su identidad, que sale de una hipérbola, ¿no? El coseno hiperbólico al cuadrado de z menos el seno hiperbólico al cuadrado de z es igual a 1, ¿no? Entonces, esta es la relación. Esto cambia, ¿no? No es lo mismo que de la trigonometría circular. Entonces, mucho cuidado con este detalle. Luego tenemos el seno hiperbólico de la suma y la resta de los complejos, ¿no? Que sería seno hiperbólico del primero por coseno hiperbólico del segundo más seno hiperbólico del segundo por coseno hiperbólico del primero. Y si es menos, también es con menos, ¿no? Este es similar al de la trigonometría circular. El que es diferente es este, ¿no? Este. Coseno hiperbólico de la suma de dos complejos. Coseno hiperbólico de z1 más, o sea, del primero, más coseno hiperbólico del segundo z2. Si es más, fíjense, aquí es más seno hiperbólico del primero por seno hiperbólico del segundo. Y si es menos, aquí es menos, ¿no? Entonces vean, esto también tiene una diferencia. Porque en la trigonometría circular, cuando era más, aquí era menos. Y cuando era menos, aquí era más, ¿no? En cambio acá mantiene, ¿no? Entonces, esta identidad del coseno de la suma y del... Y acá, ¿verdad? Esta identidad de la hipérbola sería la diferencia, ¿no? Que hay con la trigonometría circular. Pero que también hay que tener en cuenta, ¿no? No usarlo sin, sin esos detalles. Vamos. Ya.
Seguimos con funciones trigonométricas complejas. Relación que existe entre funciones trigonométricas circulares e hiperbólicas. Es decir, que hay una relación o existen relaciones entre la trigonometría circular y la trigonometría hiperbólica. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El seno de iz es igual a i veces seno hiperbólico de z, ¿no? Es decir, que si yo tengo el seno complejo, ¿no? de iz, es como si el i saldría fuera, pero este ya no va a ser seno, sino que va a ser el seno hiperbólico, ¿no? Y lo mismo con el seno hiperbólico. Si tengo el seno hiperbólico de iz, es como si el i saldría fuera y este que era hiperbólico ahora se vuelve circular, ¿no? Circular. Y con el coseno también tenemos, ¿no? El coseno complejo de iz es como si fuera el coseno hiperbólico simplemente de z, ¿no? O sea, como que lo absorbe ahí, ya no habría ahí. Y lo mismo, ¿no? Con el coseno hiperbólico de iz es igual al coseno de z, ¿no? Al coseno complejo. Es como si el i lo absorbería y se vuelve este coseno circular, ¿no? Por ejemplo, podríamos demostrar, a ver, este de acá, ¿no? El coseno de iz. Coseno de iz. Acordémonos que el coseno de un complejo el coseno complejo es e elevado a la i veces el argumento. El argumento sería iz, más e a la menos i veces el argumento. El argumento sigue siendo iz sobre 2, ¿verdad? Esta relación ya la conocemos. Aquí, i con i es i cuadrado es menos 1. Esto va a quedarme menos z, e a la menos z. Aquí de igual manera, i por i es i cuadrado es menos 1. Con este menos me da más z, ¿no? Y si aplicamos propiedad conmutativa, los cambiamos, esto va a quedarme como e a la z más e a la menos z sobre 2, ¿no? ¿Y esto qué es igual? Esto sería igual al coseno hiperbólico, ¿no? Esto es igual al coseno hiperbólico de z. Entonces queda demostrado que el coseno de iz es igual al coseno hiperbólico de z, ¿no? Y como una tarea 3, como una última tarea, les dejo esto, ¿no? Demostrar que el seno hiperbólico de iz es igual a i veces seno complejo de z, ¿ya? Y también estas identidades no se van a olvidar, porque las vamos a utilizar cuando hagamos, para hallar ecuaciones de transformación, vamos a hallar después lo que son comprobaciones de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a utilizar estas identidades, ¿no? Estas relaciones que hay, ¿ya? Estas relaciones vamos a utilizar. Muy bien, me parece que es todo. Sí, es todo.